Bueno, la historia de la comunicación. Para empezar, vamos a hablar de la imprenta, la cual tuvo sus orígenes en China, en 960 después de Cristo. Y bueno, es relevante conocerlo porque es la predecesora de la que actualmente conocemos, que fue inventada por Johannes Gutenberg en 1450, la cual consistía en un bloque metálico que tenía la letra, pero volteada como si fuera un espejo, y a eso se le aplicaba tinta y se presionaba contra el papel y tenías tu papel impreso, básicamente. Y bueno, el gran éxito de la imprenta se dio 6 años después de su creación con la Biblia de 42 líneas específicamente, ya que lógicamente era el libro que todo el mundo iba a comprar en esta época. Ahora bien, el impacto de la prensa en Europa, básicamente había mayor acceso a libros, ya que en el aspecto económico los libros eran mucho más baratos, ya que no había tanto costo de producción porque no eran hechos a mano, y los autores podían tener sustentarse económicamente solamente al escribir lo que fueran a escribir, lógicamente. Otro plus es que se propagó la comunicación, el conocimiento, los niveles de alfabetización lógicamente aumentaron, el contacto del líder y sus seguidores era mucho más directo, no hacía falta tantos intermediarios, y además se crearon bibliotecas públicas, lo cual es muy importante. Y algo que capaz no sea un plus, pero bueno, se diseñó el tema de la censura, ya que lógicamente había muchas cosas que las monarquías no querían que salieran al público. Y otra cosa clave de la imprenta es que contribuyó a la reforma, es decir, la reforma no hubiera tenido el impacto que tuvo en haber sido por la imprenta, ya que con la imprenta se pudieron publicar las 95 tesis de Martín Lutero, en lo cual logró que tuviera un gran alcance y que tuviera el impacto que tuvo, ya que como dice aquí, se imprimieron más de 500.000 de obras, lo cual es impactante para la época. Ahora bien, a raíz de la imprenta se da la prensa, lógicamente. Se da con los avisos, con los ocasionales, relaciones, los canards, que eran básicamente tipos de prensa, que algunos eran como semanales, otros trataban temas sensacionalistas o de espectáculo, otros eran más políticos, dependía. Y después estaban las gacetas, que se originaron en 1609, y las más famosas eran francesas, que eran La Gazette y Le Journal de Savant. Y lógicamente todo este tema de la prensa originó la opinión pública, es decir, se generaron distintas matrices de opinión en la sociedad básicamente, lo cual contribuyó a su desarrollo. Ahora bien, la prensa inglesa específicamente. Antes de tocar el tema de la prensa inglesa es necesario saber que sobre la Revolución Inglesa, ya que esta se dio entre 1642 y 1688 y buscaba pasar de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria y logró, y gracias a eso, o sea, gracias a la revolución, hubo un auge en lo que es todo el tema del panfleto político. Ahora bien, la prensa inglesa en 1500 se empezó como un control sobre lo que fuera impreso, lógicamente, porque era necesario que las coronas tuvieran control de lo que se fuera a dar. Y por eso en 1538 se desarrolló un filtro, que eran básicamente instituciones que veían qué era lo que salía y decían si salía o no. Y luego, en 1581, se empezaron a considerar como delito capital las publicaciones sediciosas. Ahora bien, durante la revolución se dio todo el tema de la prensa libre, ya que en 1641 se abolieron los filtros, esas instituciones que controlaban ya no existían. Hubo, o sea, hubo un aumento del triple en la producción de textos impresos, se desarrolló lo que se conoce como fecunda libertad, que fue dicho por John Milton en la Areopagítica, y bueno, lógicamente en los panfletos ya tenía mucha más libertad lo que se fuera a decir en ellos. También estaba el Leviathan de Hobbes, que básicamente iba en contra de todo esto de que tuvieran control las monarquías sobre lo que se imprimía y todo esto, que era básicamente como que el hombre es el que ataca a sí mismo, básicamente a sí mismo. Y también estaban los tratados de John Locke en 1689, que básicamente el primero ataca todo el tema del patriarcalismo y el segundo todo el tema de los derechos naturales. Y hay que entender que estas cosas que dicen Hobbes y Locke se fueron dando a raíz de la prensa, básicamente. Y también hay que entender que la prensa tuvo dos directrices de evolución. Una fueron más por el tema noticioso político, es decir, las noticias que fueran relevantes para todo el tema de la revolución y todo eso. Y después las del negocio publicitario, que bueno, se explica por sí solo. Y también hay que sabernos el nombre de Samuel Peck, ya que fue el periodista más reconocido de la época. Y lo último, pero no menos importante, es que Edmund Burke en 1787 en la Cámara de los Comunes llamó a la prensa como el cuarto poder, lo cual lógicamente es clave para lo que conocemos hoy como la prensa. Gracias.